acompaña el doctor César Guzmán Barrón, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Doctor, la modificación de la actual distribución del canon minero, como lo han propuesto algunos especialistas, ¿podría aliviar en algo el descontento que existe en algunas regiones por las actividades mineras? Ciertamente podría aliviar, pero yo creo que aquí lo que debemos hablar es que cuando se va a iniciar un proyecto minero, todavía no hay canon. El canon se va a producir una vez que el proyecto esté en ejecución, genere rentabilidad, y esa rentabilidad va a suponer a su vez la distribución. Pero los conflictos no se están dando ahí donde los procesos ya están ejecutados, es decir, donde ya los proyectos están en ejecución. Yo creo que acá hay un error de visión. Los conflictos se dan en las etapas anteriores, es decir, cuando se va a iniciar un proyecto. El caso de Ponga, los casos de Andahuaylas, los casos que hoy día tenemos, son conflictos derivados en la etapa previa. Y en esta etapa previa no hay canon todavía. En consecuencia, no hay todavía rendimiento que se genere directamente para su uso. Eso por un lado. Y por otro lado, hoy día el problema más importante es que la capacidad de gestión que las municipalidades y gobiernos locales tienen para poder desarrollar y utilizar el canon. Si allí tuviera una participación, ahí donde ya existe canon, producto de que ya se han ejecutado obras, directa de parte de las propias comunidades, es decir, no solamente que sea el gobierno local, sino también la comunidad que ha sido afectada o que ha sido objeto de impacto durante la actividad minera, tenga una participación activa en la propuesta de proyectos que se van a desarrollar. No solamente proyectos de infraestructura que son muy necesarios, sino también abrir la normatividad que hoy día existe para el uso del canon, de manera tal que también se puedan generar proyectos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, mejora del sector agrícola, del sector agropecuario, mejora en la productividad, donde las comunidades locales tengan la capacidad de gestión y la normatividad se flexibilice, tendríamos otra respuesta. Y yo creo que en esa medida, el canon, entendiendo que es cuando ya se ejecutó, ya el proyecto está en ejecución, puede ser útil para efectos de solucionar conflictos. Pero a su vez es cierto que por efectos de que hay zonas donde el canon se da porque el gobierno local está presente, pero muy cerca a él hay otras comunidades que no van a gozar de esos beneficios, eso incluso genera conflictos de confrontación entre unas y otras poblaciones. En esa medida sí creo que hay que repensar la distribución y la forma de su aplicación para que todas las comunidades puedan percibir que el canon es un beneficio para todos aquellos directa o indirectamente vinculados a las actividades extractivas. Y finalmente, lo que uno siempre se pregunta es, señor, yo estoy en una comunidad donde Dios quiso que en el subsuelo hubiera recursos naturales. Resulta que yo estoy en una comunidad donde Dios no quiso que hubiera recursos naturales. Entonces, ¿por qué en uno hay canon y en otro no hay? Y de ahí es que se ha hablado de una redistribución nacional que permita que el beneficio alcance a todos. Y en esa medida sí sería una ventaja, pero hay que pensar que esa es una ventaja para las comunidades que hoy día no perciben canon, pero no es precisamente donde se dan los conflictos. Entonces también hay que pensar dos veces en esta solución. Yo creo que hoy día, y con esto terminaría esta primera opinión, es que nos está conduciendo a discutir sobre el canon, olvidándonos que la causa fundamental de los conflictos que hoy día se presentan, hoy pasamos una semana muy importante por el tema, por ejemplo, de Ponga, no se están dando donde precisamente hay, digamos, proyectos en evolución, sino donde hay proyectos en proyecto, vale la redundancia, vale decir actividades mineras que todavía no se ejecutan y donde evidentemente el canon no se da, y donde más bien la tarea del Estado y sobre todo de las empresas es de alguna manera adelantar beneficios, vale decir, destinar recursos a través de un fideicomiso, pero ejecutable y realizable por la propia comunidad, no por el gobierno local, que sabemos que muchas veces es ineficiente para administrar los recursos, para que puedan ellos desde un principio advertir los resultados beneficiosos que puede tener esta actividad. La actividad minera evidentemente es muy importante para nuestro país. Grandes recursos entran al fisco por esta actividad. ¿Ya? Sin embargo, hemos visto que aparentemente, más allá del tema minero y de la contaminación ambiental, hay también otros intereses. ¿Eso no lo hace un poco inmanejable el tema de los conflictos? Yo diría que hay intereses, pero que están vinculados a la propia actividad. Y allí podemos entrar en el terreno de la especulación. Hay quienes manifiestan hoy día, mucho más que antes, que hay intereses de terceros procedentes de otros países,
no necesariamente de carácter político, sino de competencia. ¿Estamos hablando a nivel de ONGs u otro tipo? No, estamos hablando más bien de ¿Estados? De sindicatos mineros de otras actividades en otros países del mundo, por ejemplo de Canadá, por ejemplo de Estados Unidos. Estos sindicatos tienen interés en que se paralicen las obras aquí, porque de esa manera pueden generar mayores recursos para ellos y sus beneficios pueden ser mayores. Esto que hasta ahora no se ha hablado es muy importante que se analice, por eso digo puede estar en el terreno de la especulación, pero puede haber recursos destinados a aquellas ONGs o grupos que hoy día propician el conflicto, derivado más bien a que no se desarrolle la actividad por la competencia que esto lo puede generar. Este es un tema muy serio y este es un tema que la inteligencia del Estado debería analizar y revisar a través del organismo de la Presidencia del Consejo de Ministros o del propio Ministerio del Interior para verificar qué tanto existe esta presencia, que no solamente es la presencia de ONGs antimineras o ambientalistas, donde yo creo que lo que existe hoy día es un tema de intención o no, y sobre todo de intención, de grupos que consideran que sí hay que hacer un análisis serio del ambiente y ver en qué medida los impactos pueden ser irremediables, ¿no? Pero esto está vinculado más bien al proceso de los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental en nuestro país hay serios y no los hay. Y el hecho de que no haya estudios serios ha derivado en que se generalice, se considera que todo estudio peca de parte de seriedad. En el caso de Ponga, por lo que conocemos, es un estudio que se ha hecho a todo lo largo del proceso que debe establecer las normas y con un diálogo muy asertivo con las comunidades. Ha habido más de 8.000 miembros de las comunidades que han manifestado su aceptación del proyecto. Sin embargo, hay un grupo que no está de acuerdo con el proyecto. Y minoritario, ¿no? Y es minoritario. Y este grupo minoritario tiene una visión distinta, que ahí viene todo este tema que ya se conoce de agua o oro, ¿no? O agua y oro, que no es otra cosa que ver cuál es el grado de compatibilidad que puede existir entre el desarrollo de la actividad minera y el desarrollo agrícola, que en forma de muchos años han llevado adelante. Esta compatibilidad va a derivar de un estudio de impacto ambiental serio y profundo, y en segundo lugar que los ministerios competentes, vale decir el Ministerio de Agricultura, que yo creo que tiene mucho que decir en este campo, junto con el Ministerio del Ambiente y el Economía y el Energía, desarrollen lo que yo creo que es una buena idea del gobierno, y es una institucionalidad distinta, autónoma, no solo que fiscalice, yo diría que apruebe. Y porque mire lo que sucede hoy día. El estudio de impacto ambiental, y esto creo que usted no lo sabe, es elaborado por una entidad contratada por la empresa minera, ¿okay? Porque la norma lo establece, no porque la empresa minera así lo señale. Y por tanto, el grado de credibilidad o de confianza que puede existir por el resultado de ese estudio, pues es bastante relativo. Porque de plano, a una comunidad o un grupo o unos miembros de la sociedad civil a quienes se le dice ese estudio es pagado por la empresa minera, dirán, bueno, este estudio no es serio, de plano, pero ya existe ese prejuicio. Entonces, ¿qué debería hacerse? Desde hace mucho tiempo, un fondo generalizado, que donde pueden aportar la empresa minera, el Estado, etcétera, que se destine para cubrir los gastos de un estudio independiente, hecho por terceros independientes, que el propio Estado elija. Así es en otros países. Aquí en el Perú esta confusión de que el estudio debe ser contratado por la empresa, porque así lo establece la norma, no porque la empresa así lo señale, sobre una lista de empresas elegibles, no es el mejor camino. En nuestra opinión, hay dos espacios que hay que separar. Por un lado, ¿quién realiza el estudio? Que en nuestra opinión debe ser generándose un fondo para que sea hecho por terceros independientes destinados por el Estado, y en segundo lugar, ¿quién debe fiscalizar ese proceso? En el proceso de fiscalización me parece que las comunidades deben participar. No solamente debe ser un tema institucional, ahora que se habla de la inclusión debe ser que ellos también deben participar en el proceso de monitoreo para verificar que estos compromisos asumidos por la empresa efectivamente se cumplan. Yo creo que las comunidades están en perfecta capacidad de ser formalmente preparadas, y en esto, por ejemplo, nuestra Universidad Católica está dispuesta a colaborar para que puedan desarrollar, digamos, un seguimiento adecuado, un seguimiento que verifique que efectivamente los compromisos se cumplen. Yo creo sinceramente que por ahí va el camino, ¿no? Para poder evitar conflictos en el futuro. Ese fondo del que usted habla, de repente sería para convocar a una licitación para que sea más transparente. Así es, más aún, yo creo que su idea es totalmente válida, mucho más acertada, y de esa manera
se establece una normatividad sencilla, donde yo creo que nadie puede estar en desacuerdo, porque se trata de ser objetivos para generar confianza, que es uno de los temas más importantes para solucionar conflictos en nuestro país. Doctor, falta más presencia del Estado en esta zona de conflicto para que explique mejor a la gente cuál es la otra versión que hay acerca de los conflictos sociales, porque aparentemente ellos solamente tienen una sola voz que escuchan las 24 horas, ¿no? Que es la voz de sus dirigentes regionales. La tarea del Estado es que hoy día también tenemos en nuestro país estados y estados, ¿no? Y por un lado está el gobierno nacional y por otro lado hoy día están enfrentados con el gobierno regional, ¿no? En el caso de Cajamarca esto es evidente, y en el caso de Apurímac también. Los gobiernos regionales que consideran autónomos en nuestro país, lo que existe es descentralización. No existen, este no es un país como existe México o Estados Unidos, estados independientes. Este es un país con gobiernos regionales que dependen de una política nacional, y la política nacional la determina el gobierno central. Sin embargo, hoy día el gobierno local asume su propia responsabilidad y autonomía, generando autonomías que la legislación o la Constitución no la ha previsto, y por tanto hay que tener mucho cuidado en las relaciones que se deben dar entre el gobierno central y el gobierno regional, donde debe definirse de manera muy clara cuáles son las responsabilidades. Porque hoy día tenemos un gobierno regional que aplica su propia interpretación de lo que es la zonificación económica y establece que hay zonas donde no se debe desarrollar actividad minera. Esto, en mi opinión, debería ser una decisión de carácter nacional, que responda a una actividad muy importante que debería tener a su cargo una entidad que creo que el actual gobierno quiere darle mucho más importancia, que es el CEPLAN. El CEPLAN debería definirnos, esta es la planificación del país en los próximos 50 años, estos son los proyectos de desarrollo, esta es la visión de desarrollo del Perú. Hoy día se habla, por ejemplo, de la visión de desarrollo de Cajamarca, está bien, pero digamos la visión de desarrollo del Perú. Y sobre esa visión vamos a hacer una clasificación de por dónde hay que desarrollar actividades, qué tipo de actividades. ¿Una zonificación territorial? Una zonificación territorial, pero científica, técnica, no una zonificación territorial política, con intereses detrás, sino con el único interés que es el desarrollo del país. Muy bien. Nuestro agradecimiento pues al doctor César Guzmán Barrón, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muchas gracias por su Al contrario, siempre muchas gracias por esta oportunidad.